a todos, buenos días. Sentimos el retraso por cuestiones técnicas y si os parece bien empezamos. Somos Arantxa Pinedo y Urko Alonso. Del equipo de Medicina Paliativa de Osi Dava, y hoy os vamos a hablar de la de prescripción y la adecuación de tratamientos al final de la vida, ¿no? Lo hemos dividido en dos partes. En la primera parte... En la primera parte vamos a hablar de lo que es la de prescripción, que se refiere más a todo lo farmacológico, y en la segunda, adecuación, en la que os hablará Urko con varios casos clínicos. Entonces, este es Emilio. Es un señor de 86 años, viudo, vive solo, hasta ahora se maneja, es autónomo para arreglarse, haga una caída sin consecuencias y va a comer al comedor de los jubilados siempre que puede. Tiene antecedentes de diabetes, fibrilación auricular, anticoagulada con Sintrol, y desde hace 2 años un aneo de vejiga que ya después de varias RTUs está en seguimiento paliativo y lleva su equipo de atención primaria. Ingresó por hematuria, que se autolimitó tras la retirada del Sintrol, y bueno, le dimos el alta, se decidió en el equipo retirar el Sintrol y a la semana nos llaman del centro de salud que Emilio ha ido al centro de salud a hacerse el INR, el Sintrol, que ha seguido tomando y no tiene hoja. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues muchas cosas que intentaremos ver qué se puede hacer por nuestra parte. La de prescripción, con este palabra, se refiere al proceso de desmontaje de la prescripción, ¿no? De medicamentos por medio de la revisión, y generalmente se concluye con la modificación de dosis, la sustitución o generalmente la retirada de un fármaco, pero además, si está indicado, la adición de otros. Es decir, que la de prescripción no es solamente retirar fármacos. La finalidad de la de prescripción es fundamentalmente revisar la situación del paciente y su plan terapéutico en varios momentos de la vida, ¿no? Pues partiendo de conocer la situación del paciente, sus diagnósticos, las indicaciones del tratamiento, y es un proceso continuo, prescripción de prescripción, como digo varias veces a lo largo de la vida del paciente. ¿Qué es lo que hace que todavía, cada vez se habla más de la de prescripción y sus bondades, los pacientes sigan tomando tantas medicaciones y muchas de ellas inapropiadas? Pues por parte de los profesionales, pues algo que nos enseñan ni en las facultades ni en la residencia. Hasta hace pocos años no sabíamos qué era esto de la prescripción. Luego también la reticencia, la inercia, la falta de tiempo, la aparición de las guías clínicas que parecen que todo lo tienen que controlar, guías clínicas en las que nuestros pacientes, los pacientes frágiles, no están incluidos. Por parte del sistema, la automedicación, la impersonalidad, el cambio de grupos constantes, la medicalización, ¿no? Para cada enfermedad una pastilla, y no se hace hincapié en otros aspectos como la modificación de los estilos de vida, la mercantilización en algunos casos. Y luego la hiperfragmentación de la atención en la que diferentes especialistas atienden a un mismo paciente poniendo sus pastillas, ¿no? Es decir, la atención de múltiples profesionales. Y por parte del paciente la reticencia, ¿no? La desconfianza. Esas medicinas que le han dicho que va a ser para toda la vida, ahora me la quieren quitar alguien quien desconozco. La falta de diálogo médico-paciente, venida pues por continuo movimiento de sitios o bueno, pues no conocer al paciente. La sensación que tienen los pacientes de abandono, de que les desahuciamos, el miedo a las consecuencias de retirar medicamentos. ¿Y por qué desprescribir? Hombre, aunque no es habitual esta carta, esto es algo real, ¿no? Prescribe de un paciente que está tomando más o menos 24 pastillas, o al menos eso es lo que aparece en su cartilla, ¿no? Se sabe que la polimedicación es muy frecuente. El consumo crónico de medicamentos en pacientes ambulatorios mayores de 65 años es de 4,28 fármacos al día, y 1 de cada 5 prescripciones en personas mayores se sabe que puede ser inapropiada. La polifarmacia se asocia a un aumento de caídas, visitas a urgencias, hospitalizaciones y, al fin y al cabo, mortalidad. Es un problema grave de salud pública que tiene consecuencias clínicas. El señor que hemos visto con las 44 pastillas seguro que no está tomando las 24. La aparición de efectos adversos, interacciones, el aumento, como hemos dicho, de las utilizaciones y del deterioro de la funcionalidad y lo que ello conlleva. Consecuencias éticas, como decimos, no solamente una ausencia de beneficio, medicamentos que no están sirviendo para nada en algún momento, sino daños por esos medicamentos. La pérdida de autonomía, pues si se ha producido una caída o una disminución de eficiencia, el deterioro de la relación clínica y una pérdida de confianza en la asistencia sanitaria. Y consecuencias económicas, un gasto innecesario, consultas, hospitalizaciones y además de los cuidados adicionales que a las familias les ponemos, pues esa pérdida de autonomía.
Entonces, cuando el final de vida se acerca, y no estamos hablando solamente de los últimos días de vida, no hay que entender que los cuidados paliativos, las necesidades paliativas aparecen mucho antes, pero sabemos que este tipo de pacientes con demencia avanzada, pluripatológicos complejos avanzados, pacientes con situación de enfermedades incurables, de cánceres incurables, pacientes frágiles, son muy vulnerables a los efectos secundarios de los medicamentos. Y es obligado reevaluar los objetivos de los tratamientos. Es decir, al fin y al cabo es cambiar el enfoque, cambiar nuestra mirada de un objetivo curativo o un objetivo preventivo o un objetivo paliativo y de confort. Y es un poco pues, lo que queremos hablar durante esta sesión. Hay un montón de modelos que nos dicen cómo se puede prescribir. A nosotros nos gusta este de Gavilán, tomado de Hardy y otros autores, aunque hay muchos más, pero este es muy sencillito que divide el proceso de la prescripción en 5 fases. Pasan siempre por identificar o por conocer al paciente, revisar los medicamentos, analizar la indicación de estos, pasar a actuar, siempre acordando con el paciente, porque tenemos que tener en cuenta, importante, y por eso está esta señora en el medio, ¿no? Las expectativas, los valores y preferencias de los pacientes y sus cuidadores, y finalmente es un proceso que no se puede dejar sin seguimiento, y además es un proceso continuo. Entonces, el primer paso es conocer al paciente. Tenemos que saber sus diagnósticos y su situación clínica, dependiendo si es un cáncer, una fragilidad o una insuficiencia de órgano terminal. Tenemos diferentes escalas, que la atendemos, conocemos. También tenemos que saber su situación funcional, si es un paciente que, como Emilio, se caía frecuentemente o si tiene un deterioro cognitivo que no puede manejarse las pastillas. El contexto sociofamiliar no es lo mismo un paciente que tiene la supervisión de un familiar para tomar las pastillas que si está solo y no sabe hacer, por ejemplo, la técnica de un inhalador. Y luego, repito porque es importantísimo, la relación médico-paciente y preguntar al paciente y a los cuidadores qué es importante, sus valores y expectativas. En cuanto a la expectativa de vida, tenemos que conocer las diferentes trayectorias de la enfermedad. Y hay una herramienta, pues quien no la conoce, la NECPAL 4.0, que se basa en una pregunta sorpresa que se sorprendería que esta persona se muriera en el próximo año. Y además una serie de criterios funcionales y clínicos que para quien quiera conocer más, pues bueno, esta videografía, si no nos podéis comentar. El siguiente punto es revisar. Que traigan o vayan a casa o que traigan todas las medicaciones, ¿no? Los americanos hablan de la bolsa marrón. Aquí diríamos más la bolsa de plástico con el nudo apretadico, ¿no? Es todas las medicaciones, pero no solamente lo que toma, sino cómo lo toma, si la dosis es adecuada y, por ejemplo, que no esté machacando pastillas que no se puedan machacar. O si hay una pastilla muy grande que le tiene dificultades para tragar, pues también eso tenemos que valorar, ¿no? Pues pasar a otras formulaciones. Aquellos medicamentos o suplementos que cogen de la farmacia sin receta, productos de regulario que también tienen interacciones, y también la prescripción hospitalaria, lo que llamamos como conciliación. Estos son ejemplos prácticos de las formas que tienen los pacientes y su familia de manejar sus medicaciones. Tenemos herramientas que nos pueden decir la adherencia global del paciente, pero claro, esto tiene que ser acogido no de la farmacia, no si se lo está tomando bien. Y el siguiente paso es analizar. Hay muchas preguntas que nos podemos hacer, empezando, ¿está indicado este fármaco para esta? ¿El problema de salud por el que se le prescribió continúa o ya ha desaparecido? Le pusimos una quetiapina por un proceso psicótico y ahora el paciente está en nuestra fase de demencia que está más tranquilico, incluso le puede estar produciendo más disminución del nivel de conciencia, etc. Hay indicios de una cascada farmacológica, es decir, a un paciente con un dolor que se le puso un opioide y se le puso un laxante por el opioide, igual que no tiene dolor, ¿no? Y hay que quitarle no el laxante solo, sino también el opioide. Existen riesgos de interacciones, de efectos medicamentosos secundarios, existen duplicidades o otros genéricos en distintas farmacias, existen contraindicaciones actuales que pues ahora impiden utilizar otros fármacos que antes se utilizaban. Dosis, pauta, duración es correcta, es adecuado a las necesidades del paciente, es efectivo, es eficaz. Todo esto nos tiene que hacer plantearnos medicamento por medicamento si es adecuado para el paciente. Y hay criterios, hay herramientas que nos ayudan a los clínicos a tomar estas decisiones. Están, aparte de muchísimas otras, los criterios de BIRS, criterios de stop start, pero son útiles para nuestros pacientes como nuestros a los que estamos hablando del final de vida. Pues no, porque son herramientas, sí,
Permite la detección de fármacos potencialmente inadecuados en los ancianos, pero contraindican todos los fármacos que usamos en palliativos, opioides, benzodiazepinas, imaginaros. Pues existe otra herramienta que está validada en castellano, de la que está ya la versión 2, que es los criterios de Stock-Frame o Stock-PAL. Muy resumido, viene a hablar de varios aspectos, pero habla de la retirada de medicamentos que son preventivos a largo plazo, que ahora no tienen sentido, ¿no? Tener la glucemia perfecta o pues una estatina cuando la expectativa de vida es más corta, que lo que pueda producir un evento cardiovascular. La retirada de medicamentos de alto riesgo en pacientes, ¿no? Incide en estos grupos de medicamentos, pero además nos hablan de medicamentos que podemos utilizar para controlar los síntomas en un paciente con necesidades paliativas. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Por dónde empezamos? Pues es difícil, pero lo que se recomienda es, si hay tiempo, un proceso gradual, medicamento a medicamento, para ver las consecuencias que tiene de su retirada. Y hay que priorizar, lógicamente, los que ya no se usan. Por eso es importante conciliar las duplicidades, genéricos o medicamentos que sirvan para lo mismo. Indicaciones que estén inactivas, contraindicaciones actuales de las cascadas terapéuticas, la sobrecarga o la falta de adherencia, ¿no? Y un montón de pastillas que el paciente pues, decide no tomarlas y entonces habrá que priorizar. Evidentemente, los que causan efectos adversos o los que potencialmente pueden hacerlo, y luego pues aquellos fármacos de retirada no peligrosa, que sabemos que la evidencia científica nos dice que no sirven mucho, ¿no? Los suplementos al final de vitaminas, todo lo que se coge en la farmacia sin receta probablemente no sea útil. Y luego aprovechar los puntos de impresión para hacer esta revisión. ¿Qué horas pueden ser? Pues generalmente en ingresos, momentos de alta, institucionalizaciones, momentos de diagnósticos recientes de cáncer o cuando pasan a una fase más avanzada de la enfermedad. Y fundamental tener en cuenta al paciente, escucharle, explicarle e implicarle. Si a mí le hubiéramos dicho que le quitamos, ¿y por qué le quitamos el Sintrón? Si hubiéramos hablado con algún familiar, pues no hubiera ocurrido lo que ocurrió, ¿no? Es importantísimo que esta toma de decisiones se haga con tiempo y adaptar el ritmo a las posibilidades del paciente, ir a su ritmo, ¿eh? Igual no nos tenemos que empeñar en retirar un medicamento si es importante para el paciente. Y fundamental, esto nosotros lo hemos plagiado de los compañeros de medicina interna que hace tiempo vienen haciendo en el informe, en el que dicen claramente qué se modifica, qué se añade, qué se suspende y cuál es el tratamiento correcto con la hoja imprimida, que sabéis que sí o sí tienen que irse trata con una hoja de tratamiento imprimida con una comunicación fundamental con los distintos equipos que atienden al paciente, tanto especialistas como equipos de atención primaria, y actualizar el prescripción. Y luego monitorizar, resaltar los logros, valorar la adherencia, apoyar y siempre detectar los efectos que pueda haber, los efectos secundarios de la retirada, ¿no? Síndrome de retirada, rebote, desenmascaramiento de interacciones y la reaparición de síntomas de la enfermedad de base. Bien, y continuaré ahora con la adecuación terapéutica al final de la vida. Me gustaría iniciar el tema con un pequeño contexto acerca de por qué hoy hablamos de la limitación o la adecuación de un tratamiento. Sin duda, este contexto nace a las sombras de la gran revolución científica que sucede a finales del siglo XX, que nos dota, entre otras cosas, de la gran tecnología que tenemos hoy en día, tecnología en forma de capacidad de diagnóstico de enfermedades, de nuevos tratamientos, que quizá se puede ver muy bien reflejado en ese CENIT, que son las unidades de cuidados intensivos, con esa increíble tecnología y capacidad que tienen de monitorizar y de tratar las constantes vitales. Todo ello nos ha traído, sin duda, grandes beneficios en forma de aumento de calidad de vida, de cantidad de vida, pero también ha traído consigo retos como el tener que elegir en qué personas, en qué pacientes y en qué momentos utilizamos qué tratamientos. Quizá también cambios sociales, como el sentir muchas veces que la muerte es una derrota de la medicina. Y esa capacidad que tenemos de prolongar la vida, que en algunos casos, sin que sea nuestro deseo de nadie, puede también prolongar la muerte lejos de prolongar la vida. Es por eso, y a la sombra de todo eso, que comienza a desarrollarse el término de la adecuación terapéutica, un concepto que inicialmente fue definido como una limitación y que hoy en día quizá convivan esos términos, la limitación y la adecuación. Algunas sociedades preconizan utilizar adecuación por no tener ese significado peyorativo que tiene la limitación, pero muchas otras
dotan de significado ambos términos, explicando que la adecuación es aquello que hacemos a diario para optimizar el tratamiento hacia los pacientes y que en ocasiones eso también se convierte en una limitación con ese mismo fin y sin que tenga un objetivo peyorativo. Bien, se define como el aplicar las medidas terapéuticas adecuadas y proporcionales a la situación real del paciente. Inicialmente la limitación y la adecuación nacieron en tratamientos de soporte vital y cuidados intensivos como la reanimación cardiopulmonar, el ingreso en la unidad de cuidados intensivos, la diálisis y el uso de otros fármacos vasoactivos o hemoderivados, pero es cierto que el concepto poco a poco ha ido extendiéndose hacia otras intervenciones y terapias como las nutriciones y las hidrataciones artificiales, la antibiótico-terapia, la indicación de intervención quirúrgica, tratamientos como la anticoagulación y la antiagregación y la colocación de marcapasos. No es un concepto ajeno a todos los que trabajamos con pacientes. Sin duda refleja la mejor de las opciones terapéuticas a favor del paciente teniendo en cuenta sus prioridades. Muchas veces también es el resultado de una toma de decisiones en un cuadro clínico complejo y en el contexto de un paciente frágil y como resultado se genera un marco de actuación para que el resto de compañeros y equipos asistenciales puedan adherirse. Muy relacionado con esto es el concepto de la futilidad terapéutica, que es aquella actuación médica que carece de una utilidad particular para el paciente y que por lo tanto podría ser omitida. Implica también la adecuación o la limitación del esfuerzo a conocer y explorar los deseos del paciente y quizá también al propio paciente, comunicar y dialogar, siendo quizá esta una de los recursos más relevantes que tenemos para poder llevarla a cabo, para buscar esos puntos de encuentro entre los médicos, los pacientes, familiares y el sistema sanitario, hacer partícipe, como no al paciente, probablemente de su situación, probablemente de sus valores y probablemente de la necesidad de la toma de decisiones, un juicio de proporcionalidad para dirigir y para conocer cuáles de estos tratamientos, de estas medidas, decidimos que son proporcionales y cuáles no. Quizá también un diálogo moral en el que intervenga todo el equipo que trata a los pacientes y una trascendencia decisiva, puesto que de estas limitaciones o de estas adecuaciones muchas veces se derivan con consecuencias trascendentes. Como no, el compartir decisiones, pero también es cierto que no todo es bonito, que muchas veces no es un plato de buen gusto y que refleja muchas veces un proceso difícil porque tenemos que hacer contra a las expectativas, como he dicho antes, de una sociedad, quizá también porque no recibimos formación suficiente y porque nadie espera de nosotros que hagamos este tipo de trabajos y en muchas ocasiones, y creo que es bueno también sacarlo sobre la mesa, pueden derivar conflictos en los que es necesario pues, tomar una actitud reflexiva, lejos de ser una actitud impulsiva. ¿Qué más es? Pues es parte de una buena práctica clínica porque nos ayuda a limitar la iatrogenia, porque pone en valor las preferencias y los deseos del paciente, pone por delante de los logros científicos los valores humanos, nos ayuda a hacer un uso adecuado de los recursos, evita el sufrimiento y en última instancia también es un deber ético. Lo describe muy bien el cirujano Sherwin B. Nuland, que dice que la muerte pertenece al moribundo y a quienes le aman, aunque mancillada por los estragos de la enfermedad, no se debe permitir que además sufra la perturbación de bien intencionados pero inútiles esfuerzos. Y después de esta pequeña introducción me gustaría hablaros de 4 conceptos a través de 4 casos clínicos. El primero de ellos es el de José Antonio. Me gustaría presentaros a José Antonio, que es un varón de 64 años que está ingresado y es diagnosticado hace 3 semanas de un colon carcinoma irresecable, ya una enfermedad evolucionada con presencia de metástasis hepáticas en implantes peritoneales, que se intentó pero no se pudo colocar un drenaje biliar, que desde entonces el objetivo principal ha sido el control de los síntomas. Encamado desde hace varios días, toma pocos alimentos. Sus síntomas principales son la astenia, la anorexia, el dolor abdominal, las náuseas y el hipo y el vómito. Bien, su situación empeora y desde hace 2 días presenta fiebre de hasta 39 grados, con un dolor costal derecho de características pleurolíticas, al que se asocia a dolor y disnea. En la exploración vemos que está psíquico, aunque colaborador, con síntomas de deshidratación, hipotenso, taquicárdico y taquipneico. Observamos un soplo tubárico en el campo inferior derecho. El abdomen no nos llama excesivamente la atención y parece que es compatible con su situación de base. En la radiografía vemos una imagen que nos hace pensar en una condensación derecha. Y lanzo esta pregunta de qué podemos hacer. Quizá muchas cosas, quizá preocuparnos por la situación en la que vamos
a José Antonio, pero me gustaría utilizar su situación de aparente infección, de aparente neumonía, para hablar de las infecciones y el tratamiento de los antibióticos al final de la vida. Una de las primeras preguntas que nos podemos hacer es cómo de frecuentes son las infecciones al final de la vida, y algo evidente para todos, lo son muy frecuentes. En los estudios que se realizan en pacientes que sufren de tumores sólidos y hematológicos y enfermedades de Alzheimer avanzada, en sus necropsias descubrimos que hasta el 63% de las causas de la muerte son las infecciones, siendo entre ellas la primera la neumonía. Que sabemos además que las infecciones graves nos acompañan en el proceso de morir y con mucha frecuencia también precipitan el desenlace. Y esto desde luego que no es nada nuevo, los que nos precedieron lo describían muy bien, como lo hacía William Osler, que decía que la neumonía podría ser calificada como una amiga del anciano, arrebatado de la vida por una enfermedad aguda, corta y pocas veces dolorosa. El anciano escapa de la fría conversión del deterioro lento, tan duro para él como para sus amigos. Bien, lo cierto es que existe una asociación en los estudios retrospectivos entre la mortalidad y la infección, y en aquellos estudios prospectivos principalmente realizados en pacientes con cáncer de Alzheimer, conocemos que las infecciones aparecen en los últimos días de la vida de los pacientes, que de aparecer su supervivencia es menor y que aquellos que tienen una respuesta a los antibióticos tienen un mejor pronóstico. Quizá la siguiente pregunta que nos podamos hacer es, en este contexto, ¿qué nos pueden aportar los tratamientos antibióticos? Bien, sabemos que tienen un pequeño potencial para prolongar la vida, pero sin embargo, algunos estudios también señalan que en ese contexto pueden tener también la posibilidad de aumentar la carga sintomática y de esta manera tratar o producir una menor calidad de vida. ¿Mejorar los síntomas? Bueno, parece que utilizados antes de la última semana de vida, hasta en un 40% de los pacientes, y principalmente las infecciones por candidiasis oral o las infecciones del tracto urinario, sí producen una mejoría de los síntomas. Sin embargo, este 40% solo se reduce al 10% cuando los pacientes están en su última semana de vida. Quizá esto también refleja otra de las grandes dificultades que podemos tener en esta toma de decisiones, en este contexto, es la dificultad que podemos tener en ocasiones para definir si el tiempo estamos en esa última semana. Por lo tanto, podríamos decir que en este contexto y en este tipo de pacientes, los beneficios en términos de mejoría sintomática son escasos. Si acaso podemos hablar de que puedan prolongar brevemente la vida. Y sin embargo, esto choca directamente con la realidad en la que en las instituciones sanitarias muchos de los pacientes reciben antibióticos hasta el último día de su vida. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues quizá tenga mucho que ver con la dificultad que existe para poder conocer que estamos en ese proceso de muerte en algunos casos, quizá también con la inercia. Los estudios también explican que tenemos una capacidad de subestimar la capacidad de hacer daño de los antibióticos, que este es incluso mayor en los pacientes frágiles y pacientes que se encuentran en esta situación. Conocemos, por supuesto, que los cuidados sintomáticos pueden ser mejores para aliviar los síntomas que los antibióticos, y además existe un daño que muchas veces podemos también valorar, que es aquel que se sucede como consecuencia de prolongar el proceso de muerte. De manera que muchas veces diagnosticar con precisión y tratar las infecciones al final de la vida es un tema que debemos de debatir, que puede ser interesante, que muchas veces puede tener muchas respuestas, que quizá pueda estar alineado con las prioridades del paciente realizar un tratamiento, porque pueda necesitar ese pequeño tiempo que nos pueden aportar, pero que muchas otras veces pueda no ser parte de las prioridades del paciente. Paso directamente al siguiente tema, que me gustaría también presentar a través de un paciente, que sería Miguel Ángel, que trata acerca de los usos de los hemoderivados en las transfusiones. Miguel Ángel es un varón de 79 años que sufre un diagnóstico en el año 2020 de un adenocarcinoma de colon. Se realiza una intervención quirúrgica y se administra quimioterapia derivante, pero desgraciadamente a través de los siguientes años sufre una progresión en forma local y también en forma de metástasis pulmonar. Es valorado por parte de oncología y se decide conjuntamente no iniciar tratamiento activo. Acude a nuestro servicio de urgencias porque presenta una astenia intensa y limitante desde hace unas 2 semanas. Nos explica que apenas tiene fuerzas para poder levantarse de la cama y todo ello coincide con haber empezado a presentar sangre en las deposiciones. Realizamos una analítica y observamos que tiene una hemoglobina de 7,4 gramos por decilitro. Bueno, dando esta pregunta de qué le podríamos plantear a Miguel Ángel, muchos de nosotros ya nos estaremos imaginando el hacer una transfusión, ¿no? El transfundir
concentrados de hematíes. ¿Es la anemia algo frecuente en los pacientes como Miguel Ángel? Pues sí, los estudios nos explican que en los pacientes con procesos oncológicos avanzados hasta el 77% de los hombres y el 68% de las mujeres presentan anemia, que son la astenia y la disnea las principales indicaciones por las que se hacen transfusiones, que no existe una clara concordancia entre los valores y los síntomas, de manera que hay personas que con valores muy bajos pueden tener muy pocos síntomas y viceversa. Acerca de las mejoras que nos producen los síntomas, existe un metaanálisis del año 2012 que lo realiza Cochrane, que nos habla de que existe una gran horquilla. Desde el 31 al 71% de los pacientes pueden notar una mejoría de los síntomas cuando se hace una transfusión, que sí existe un efecto temporal y que a partir de la segunda semana los efectos de la mejoría van disminuyendo y que sitúan en ese dintel de los 8 miligramos de cilitro el punto de corte en el cual se ha observado un mayor beneficio en aquellos pacientes que no tienen una patología coronaria. Y recuerdan también algo que todos conocemos, el hecho de que la sangre es un recurso finito y que su uso complejo todavía nos ha de tener en cuenta todo ello. Por lo tanto, podríamos plantearle realizar una transfusión a Miguel Ángel y quizá sería relevante explicarle el motivo, las posibilidades de mejora de sí mismo que acabamos de describir. Quizá más relevante acordar cuál es el objetivo que perseguimos, no tanto quizá un aumento en los valores de la hemoglobina, pero sí una mejoría sintomática. ¿Cuándo será necesario dejar de hacer o hasta cuándo nos plantearemos hacer estas transfusiones? ¿Cómo plantearemos monitorizar el efecto? No tanto quizá con una analítica, pero sí con un control sintomático y para eso basarnos en la química. Sigo con el siguiente caso clínico, que es el de Enrique. Enrique es este paciente que veis, un paciente de 86 años que tiene una enfermedad de Alzheimer evolucionada con un TLS-7D, que desde hace un año nos explica a su familia que se encuentra encamado, que no reconoce a los familiares y que no es capaz de comunicarse. Ingresa en la planta al observar al hijo que ya desde hace 4 días apenas es capaz de ingerir alimentos y que se encuentra más letárgico. Además de eso, no asocia ninguna otra clínica, no hay hallazgos en la exploración física ni tampoco en las pruebas complementarias que hemos realizado. Cuando estamos conversando con su hijo nos explica, entre otras muchas cosas, que hay que hacer algo para darle de comer, que no se puede dejar a una persona morir de sed. No se le deberían de poner sueros. Y con esto quiero también explicar esa dificultad en la nutrición y en la alimentación que tienen las personas con demencia avanzada, casi universal, del 85% entre los pacientes con demencia avanzada, que progresa hasta el 90% en los 3 meses previos al fallecimiento. Con causas muy amplias que justifican todo ello, como la dismotilidad, la disfagia, la mala absorción que sucede y la inflamación sistémica. Supone un reto muchas veces saber cómo podemos ayudar a estos pacientes. En un metaanálisis realizado en el año 2014 por Cochrane nos explica que no existe un beneficio claro en el uso de la hidratación artificial en los pacientes de este contexto y en cuidados paliativos. Incluso vienen a explicar que muchas veces existen consecuencias negativas derivadas de la hidratación artificial, por ejemplo, que pueden hacer aumentar la sensación de disnea. Incluso contraindicar en la demencia avanzada, porque es fútil en términos de aumentar la supervivencia, la funcionalidad, el confort al final de la vida. Incluso en muchos lugares se hipotetiza si esa deshidratación en el final de la vida no tiene incluso un efecto protector, porque nos ayuda a preservar la energía, porque aumenta la producción de opioides endógenos, el efecto que tiene la cetosis en términos de aumentar la somnolencia y la euforia, y que también la hipernatremia se ha descrito como una de las causas que desciende la modificación en estas situaciones. De manera que en pacientes como Enrique quizá podría ser rentable valorar qué factores modificables, si existiera alguna medicación que pudiera estar haciendo que se encontrara peor, o también atender mucho a los problemas de boca y de la serostomía. Y para su hijo, o más centrado también en su hijo, no olvidarnos del valor simbólico que tiene la nutrición, esa sensación o esa necesidad que muchas veces familiares que llevan cuidando en forma de alimentar y de nutrir a sus pacientes sienten cuando todo eso se convierte en algo imposible y de qué manera también podemos abordar la sensación de confort para Enrique. El siguiente caso clínico y el último es el de Maricruz. Maricruz es una mujer de 85 años que tiene una fibrosis pulmonar, que utiliza oxigenoterapia domiciliaria. Además de eso, desde hace unos años se diagnosticó una fibrilación auricular porque se inicia anticoagulación. Vive en el domicilio junto con su hija, que es su principal cuidadora, sale siempre acompañada con su andador, tiene un deterioro cognitivo.
Hace varios meses sufrió unos episodios de síncope que se valoran como episodios de bajo gasto cardíaco. Afortunadamente lo reconoce bien, sabe qué hacer cuando sucede y no ha llegado a caerse. La verdad es que la vemos por una causa totalmente ajena a esto que os he contado, porque tiene un empeoramiento de su disnea, lo valoramos como un posible episodio de insuficiencia cardíaca y tras ajustar el tratamiento diurético acude a nosotros. Las cosas han ido bien, la respuesta ha sido buena y se encuentra bien. Y acudimos, como digo, a conocer qué tal está. Aprovechamos ese momento de acudir a la consulta para revisar el tratamiento que tiene y encontramos ese tratamiento de la anticoagulación. Y es que es frecuente que en pacientes con un deterioro cognitivo se desarrolle un episodio de fibrilación auricular. Sabemos que hasta el 20% lo desarrollará. Sucede que una vez que lo desarrollan, en virtud de sus comorbilidades, probablemente tengan un riesgo trombótico elevado que las guías nos recomienden iniciar la anticoagulación. Y quizá esta es la situación con la que nos encontramos en el caso de Maricruz, ante Maricruz. Pero el hecho es que muchas veces el deterioro cognitivo y sus diferentes comorbilidades pueden progresar y su funcionalidad disminuir, y con ello también disminuye los beneficios que la anticoagulación nos aporta. Pero así como las guías clínicas son muy claras a la hora de definir cuáles son los puntos de corte en los que el beneficio de iniciar la anticoagulación existe, no lo son tanto a la hora de definir cuáles son las líneas o los puntos rojos en los cuales a través de ellos la anticoagulación quizá pierda sentido. Sabemos que a partir de que el aumento de la edad suceda en los pacientes adultos, disminuye también los beneficios de la anticoagulación en la fibrilación auricular, que también disminuyen según aparecen más comorbilidades, como son la insuficiencia renal crónica, y que a partir de los 87 años en el caso de la warfarina y de los 92 en el caso de la Pixaban, que son los dos que se han estudiado, el beneficio de la anticoagulación es mínimo. Que incluso el beneficio es muchas veces muy leve. Se calcula que en aquellos pacientes con deterioro cognitivo grave que están anticoagulados por una fibrilación auricular, el aumento de la supervivencia es leve, de unos 2,5 meses, y en cambio sí es mayor el aumento de los sangrados graves. Y que incluso en cuestiones como los cuidados domiciliarios se ha observado que aquellos pacientes que tienen tratamientos anticoagulantes también suponen un mayor reto, una mayor dificultad, y lo contrario, que aquellos en los que se retiran existe una mayor facilidad para que su final de vida pueda suceder en su domicilio. De manera que, teniendo delante a Maricruz y teniendo esto en cuenta, explicamos la situación y intentamos, pues valorar junto con ella si estaría indicado que esa anticoagulación. Nos dice eso que muchas veces nos pueden decir los pacientes: yo confío mucho en usted, doctora, lo que usted crea que sea mejor, que en ocasiones también nos dificulta esa toma de decisiones. Y quizá cuando ya habíamos abordado con ella el retirarlo, también puede ser frecuente lo siguiente, que su hija que nos acompaña nos diga: pero mamá, ¿recuerda qué le sucedió a mi padre? Por un trombo estuvo 2 años en silla de ruedas. Y explico esto un poco también para hacer ver esa dificultad que todos seguro hemos vivido en esta toma de decisiones, ¿no? Y lo difícil que es y lo relevante que es quizá llegar a un punto de acuerdo y decir: bueno, pues suspenderemos la anticoagulación en caso de que suceda una caída o una siguiente caída, o si empeora mucho su situación funcional. Con estos 4 casos he querido reflejar cómo las intenciones nos acompañan al final de la vida, cómo quizá es importante hacer un pacto de objetivos cada vez que nos planteemos realizar una transfusión de hemoderivados en este contexto, que en el final de la vida existen alternativas mejores a la hidratación artificial y que a todos nos explican cuándo iniciar la anticoagulación, pero no tanto cuándo detenerla. Y quizá, como puntos para llevarnos a casa, nos gustaría explicaros que la revisión sistemática de la medicación y el uso y la adecuación en cada paciente son relevantes y que no podemos olvidar sus circunstancias, que es relevante también para mejorar la calidad de vida y disminuir las hospitalizaciones, que sin duda es un proceso de toma de decisiones complejas y la que no contamos con respaldos científicos o estudios que avalen con claridad nuestra actitud, que no existen herramientas o guías mágicas y que tenemos que primar el criterio clínico, que, como no, la única forma de saber es preguntar qué es prioritario para el paciente y con ello realizar un pacto terapéutico. Y con esto terminaríamos. Agradeceros vuestra atención y sentimos el haber iniciado algo más tarde la sesión.